Abre tu Biblia en el Salmo 142 y 143, estaremos viendo el día de hoy. Nos estamos acercando al final del libro de los Salmos ya. ¡Qué emoción! Bueno, a mí me da mucha emoción. Terminar el libro de los Salmos. Antes de que termine el año estaremos terminando el libro de los Salmos. Y estos dos salmos son salmos de David también. Uno de ellos pretende darnos una enseñanza, es un másquil. Y el segundo es un salmo, pero ambos con un tema en común, una gran angustia que estaba viviendo David. Y creo que no llega en mejor momento estos dos salmos. Pareciera que la presión aumenta, el peligro aumenta en todos los sentidos. Estamos a la vista de un probable semáforo rojo otra vez y nos hace cuestionarnos demasiadas cosas. Nos hace cuestionarnos acerca del futuro, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que podría pasar con nuestros hijos. O sea, hace algunos meses atrás todavía estábamos hablando de, la escuela, pero ahorita ya ni siquiera estamos hablando de la escuela. ¿Cuándo van a ir los niños a la escuela? Y todo esto nos puede provocar una gran ansiedad. ¿Qué hacer con esa gran ansiedad? ¿Cómo librarnos de la ansiedad? Si hacemos una búsqueda en Google, que es nuestro que no debería de ser nuestro médico, pero muchas veces, más bien en vez de agarrar el teléfono y llamarle a nuestro doctor, buscamos en Google, encontramos diferentes métodos para la ansiedad, pero creo que uno es efectivo, el que nos presenta la palabra de Dios. Uno es definitivamente efectivo. En el Salmo 142 encontramos a David en una gran angustia y se siente solo, apresado. En el segundo salmo, en ese salmo David se siente perseguido. Pareciera que sí, ahora está acompañado, pero está siendo perseguido. Leamos el Salmo 142 y vayamos meditando en él. Dice así: másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra, de la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Sin duda es algo que nos aflige constantemente en nuestros días. La ansiedad, la angustia, el sentirnos solos, el sentirnos perseguidos o en peligro. Señor, te rogamos que tú, por medio de tu palabra, traigas paz a nuestro corazón, nos guíes, nos dirijas. Háblanos, Señor, y toca nuestras vidas a través de tu Espíritu el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes notar la angustia, su dolor? David está en una gran angustia y lo dice en diferentes maneras durante este salmo. Pero creo que lo primero que tenemos que considerar es dónde se ubica David. La primera porción, antes de comenzar el primer versículo, esta introducción viene en el texto bíblico, me dice es un másquil, una enseñanza. Eso es lo que hace referencia a la palabra másquil. Pero dice oración que hizo cuando estaba en la cueva. En la cueva. Una cueva que parece prisión. Mira lo que dice en el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel. Una cueva que parece cárcel. Y una cueva en la cual él está solo. En el versículo 4 me lo expresa. No hay nadie a mi alrededor. No hay quien cuide de mi vida. ¿Cuál cueva será? Bueno, en la historia de David encontramos dos momentos en que está en una cueva. En una de ellas es en Adulam, después de salir de Gad, cuando lo aprisionaron en Gad y por fin fue a dar a la cueva de Adulam. La segunda cueva es en Engadi, cuando está siendo perseguido por Saúl
donde, ¿recuerdas? Ahí estaba con otras personas y cortó una pieza del manto de Saúl. Muchos consideran que es en Adulam, porque se había quedado solo. ¿Te has quedado solo? Solo, donde ya no hay nadie, no hay con quien hablar, no hay con quien luchar, no hay con quien orar. Hay un momento en el que David vivió así, pero también nuestro Señor Jesús vivió un momento así. Jesús en el Getsemaní, en Mateo 26:38, dice y expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y pensamos, bueno, el Getsemaní se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro con él para orar juntos y velar juntos, sí. Pero en Lucas 26, verso 44, en Mateo 26, verso 40, dice que vino a los que invitó a orar y los halló ¿cómo? Durmiendo. Entonces en realidad estaba solo. Lucas 26, verso 44, el doctor Lucas, porque era un doctor, nos describe lo que estaba sucediendo y dice que Jesús estaba en agonía y su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oraba intensamente, sintiéndose solo. Pareciera que estos hombres, uno de ellos, Pedro, le dijo: yo iría hasta la muerte, no importa que me quiten la vida, yo voy a seguirte a donde sea. Pero en el momento en el que lo necesitaba, lo dejó solo. David se sentía así, Jesús se sentía así. ¿Por qué extrañarnos si hay un momento en que nos sentimos nosotros así? Pareciera que de repente el cristianismo te vende la idea de que si estás con el Señor todo va a estar bien, pero no es eso lo que me presenta la Biblia. Encontramos a un hombre conforme al corazón de Dios, solo, abandonado en una cueva. Y encontramos a nuestro Señor Jesús ahí en Getsemaní, solo, abandonado y orando intensamente. Y eso es lo que encontramos en el Salmo 142, una oración intensa. ¿Cómo? Dice ahí en los primeros 2 versículos. Checa su clamor, el clamor de David. Su clamor se expresa con su voz. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ahora imagínate en la cueva, solo, su voz, el eco, la oscuridad, la angustia. Y él dice: pediré misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita. La palabra misericordia también se expresa como este amor leal. Señor, necesito de tu amor. Y él dice: expondré mi queja. Y dices: ¿qué queja podría tener David? O sea, si está en la cueva de Adulam y está solo, es por sus mentiras y por haber acudido al enemigo que se encuentra en esa situación. Estaba solo. Expondré mi queja. Yo creo que esto expresa la lucha interna que había desde lo profundo de su corazón. Dice: manifestaré mi angustia. La palabra angustia me habla de un problema, una aflicción o tribulación. Viene de la palabra ajustado, apretado, tenso o limitado. Cuando uno se siente apretado, angustiado, ¿qué haces? Muchos podrían decir: yo salgo corriendo, salgo a tomar aire, salgo a tomar algo. ¿Qué es lo que hace David? Clamar. Eso es lo que hace David. Matthew Henry dice estas palabras: no puede haber situación tan angustiante o peligrosa en la que la fe no obtenga consuelo del Señor en oración. Y creo que eso es lo que hace David, acudir en oración. ¿Tienes a alguien a quien llevarle tu angustia, pero que no se angustie contigo? ¿No? Porque a veces de repente dices: es que no me digas eso, porque yo también me voy a angustiar. O acudimos con nuestra angustia a nosotros mismos y ¿qué sucede? Se potencializa esa angustia y nos llena de ansiedad. Pero en Primera de Pedro 5:7 nos dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que hace David. Eso es lo que hace en nuestro Señor, orando intensamente a su Padre. Hagámoslo también nosotros.
que sea escuchado nuestro clamor delante de Dios. Ahora, en los versículos 3 y 4 encontramos la crisis de David, o su crisis. En la NTV, el primer versículo dice así: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. En la NTV se traduce así como agobiado. Ya estoy por encima de todo. Pero dice, pero tú sabes, Dios, el camino que debo de tomar. En el verso 4 dice así: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que me pasa. De hecho, en la NTV lo dice bien extra. Después lo buscas ahí en internet. No sé si se pueda decir, pero ahí está en la Biblia. Bueno, ya te dio curiosidad, ya lo leerás al rato, cómo lo expresa. A nadie le interesa lo que me pasa. A nadie le interesa lo que me pasa. Pero ¿qué acabamos de leer en 1 Pedro 5:7? Él tiene cuidado de vosotros. Podría no haber nadie a la diestra de David físicamente, pero Dios está ahí, a su diestra. Podría no saber a dónde ir, pero Dios sabe el camino que debe de tomar. Podrían ponerle trampas, porque otra vez me habla de eso, me escondieron lazo en el camino en que andaba, pero Dios lo va a guardar a él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de David, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de mí. Mira lo que dice ahora en los versículos 5 al 7, donde David pasa de su clamor, su crisis, a su confianza puesta en el Señor. Por eso dice en el verso 5: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. La palabra esperanza aquí también se puede traducir como refugio o resguardo. Sí, David lo que hizo fue echar toda su ansiedad en el Señor, y al hacerlo, Dios se convirtió en su resguardo, en su refugio. Ahora Dios es su refugio, pero no solamente su refugio, también es su porción. Todo lo que necesita, no le falta nada. David dice: escucha mi clamor porque estoy afligido. En ti tengo mi refugio, no en esta cueva, no en esta soledad. En ti estoy seguro, en ti tengo mi porción, en ti estoy satisfecho. Tú eres todo lo que quiero. Expresa su confianza diciendo estas dos cosas: tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, pero también ora y pide y le dice a Dios: líbrame de los que me persiguen. ¿Por qué? Porque son más fuertes que yo. Y sin duda tenemos que reconocer que hay otras cosas que son más fuertes que nosotros. En ti tengo mi porción. Le dice: sácame de la cárcel. Pero me encanta esto: su confianza está tan plena en Dios que le dice: sácame de la cárcel, ¿no? Pero no le dice para que ya no me sienta así, sino para qué, dice ahí en el verso 7, para que alabe tu nombre. No le dice: Señor, sácame de aquí para entonces ya no sentirme de esta manera. Le dice: sácame de aquí para cumplir tu voluntad y cumplir tu propósito, porque su propósito es que yo viva para alabarle. ¿Sabes? Esta petición me recordó un momento en el que Jesús llega a Capernaum, está enseñando, va a la casa de Pedro, de Simón Pedro, y su suegra está enferma, la suegra de Pedro. Y entonces lo llevaron con la suegra que tenía fiebre, y Jesús la libró de la fiebre, le quitó la fiebre. ¿Y qué hizo? Inmediatamente su suegra se levantó para comenzar a servir al Señor. Así mostramos nuestra confianza en Dios, cuando le decimos: Señor, sálvame para poder servirte, para poder alabarte, para cumplir tu propósito. No para cumplir mis propósitos, sino tus propósitos. Termina diciendo el Salmo así: me rodearon los justos. Y aquí sí encaja con la historia de Adulam.
En Adulam estaba él solo, y cuando se enteraron, dice, sus hermanos y todos los de la casa de su padre, dice que acudieron a él. Y se llevaron también a los, dice ahí, afligidos, a los que tenían muchas deudas, a los que tenían amargura de espíritu, como 400 hombres. Y dices, esa no es la compañía que esperaría a uno cuando está angustiado. Pues estoy angustiado y llegan otros que están angustiados. No sé qué hacer, pero llegan otros que están endeudados. Y llegan otros que están en amargura de espíritu. Y no solamente eso, imagínate, dice ahí en 1 Samuel 22, verso 2, que fue hecho jefe de ellos. Y dices, gracias, ¿no? El jefe de los angustiados. ¿Pero por qué? Porque al final del Salmo, David muestra su confianza. ¿Para qué quiere afligidos y endeudados a su alrededor? Para enseñarles. Clama y confía en Dios en medio de tu crisis. Hay otro salmo que sucede justo en ese mismo momento. Salmo 34, en el versículo 11, me dice, ¿qué hace con todos estos afligidos y aquellos que tienen amargura de espíritu? Salmo 32, verso 11, les dice David a ellos, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Me encanta esto, porque David dice, vengan y óiganme. No. Y no les dice, les voy a enseñar cómo Dios le da sus peores batallas a sus mejores hombres. No les da un pep talk, como dice el gringo, unas palabras de coaching. Vamos, échenle ganas, ¿qué onda? Organízate, vamos, tú puedes. No, dice, te voy a enseñar el temor del Señor. Eso es lo que te voy a enseñar. En el verso 9 dice ahí, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Él se ha convertido en mi porción. En el verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, hay lazos puestos en mi camino, pero Él me defiende. Él envía a sus ángeles alrededor de mí. En el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Estás angustiado? Yo sé quién me ha librado a mí de angustia. Sé que te va a librar a ti de angustia. ¿Te imaginas en esa cueva? ¿Qué tiene David? Angustia. Pero también tiene un refugio y una porción, y ese es el Señor. Mira lo que dice el Salmo 143. Salmo 143. Lo voy a leer completo. Dice de esta manera. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió. Dentro de mí está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En este segundo salmo del día de hoy, el Salmo 143, volvemos a encontrar a David clamando a Dios. Y lo primero que encontramos en los primeros dos versículos otra vez es su clamor. Oye mi oración, escucha mis ruegos.
Tanto en el salmo anterior como en este, se hace un énfasis en esta voz con la cual clama a Dios. Y le pide, respóndeme, no por mí, dice ahí, por tu verdad y por tu justicia. Porque si fuera por mí, dice David en el verso 2, nadie se puede justificar delante de ti. No tendría justificación. Quizás David hizo algo, pecó contra Dios, no honró a Dios como debería. Algunos consideran este Salmo 143 el último de los salmos penitenciales donde David reconoce su pecado. Ahora, no se nos dice exactamente qué, nos podemos reconocer que está siendo perseguido y probablemente sea la persecución que sufrió en manos de Saúl. Pero este versículo 2 es cierto. En su tiempo y en nuestro tiempo no hay quien pueda justificarse delante de Dios. De hecho, este versículo lo utiliza Pablo en Romanos capítulo 3 para hablar de la condición del hombre. Nadie puede justificarse delante de Dios. No puedes justificarte por hacer más cosas buenas que malas. No hay forma. Y a veces tenemos ese sentido o ese pensamiento o esa perspectiva. Pero no hay forma. Solo no lo pienses delante de Dios, porque de repente dices, no, es que Dios es bueno y es bueno y como quiera, yo he hecho más cosas buenas que malas. Pero si te pones a pensar con un juez terrenal, con un juez aquí en la tierra, si cometes un delito, vas a pagar. No te vas a salir con la tuya. No puedes llegar con el juez después de haber cometido un crimen y decirle, pero he hecho más cosas buenas que malas, ¿eh? ¿Qué te va a decir ese juez? Si con un juez terrenal no funciona, menos funciona delante de Dios que conoce todo de nosotros. No hay manera de justificarse delante de Dios. Y David se siente así en ese momento. Por eso le dice, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia, porque en mi justicia es imposible estar delante de ti. En el verso 3, entonces, describe otra vez la crisis en la que se encuentra. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. David se ve como ya muerto. Su espíritu angustiado, su corazón, dice, desolado, como el salmo anterior, en una gran angustia, en medio de la crisis, decide hacer algo. Dice ahí en el verso 5, me acordé de los días antiguos. Los días antiguos. Y pienso en estos días antiguos. Los días antiguos de su vida. Cuando era pastor de ovejas. Cuando venció a Goliat. Cuando tocaba el arpa delante de Saúl. A veces cuando pensamos en nuestros días del pasado, nos enfocamos en estas cosas lindas. ¿No? Claro, cuando tocaba no. Pero si te pones a pensar, estaba él tocando el arpa y Saúl quiso clavarlo con una lanza en la pared. Y a veces se nos olvida ese momento. Cuando todo era más sencillo cuando pastoreaba las ovejas de mi papá. Todo era más sencillo. En ocasiones así nos sentimos, incluso como creyentes. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? No, es que antes era más sencillo, todo era más sencillo, pero se nos olvida que nos reventaba la cabeza cuando nos sentíamos crudos de estar tomando toda una noche. Y se nos olvida la vergüenza que nos hacía sentir el despertar en un lugar donde decías, ¿cómo llegué aquí, a este lugar? Se nos olvida el dolor que nos causamos nosotros mismos con las decisiones que tomamos. David se acuerda de los días antiguos, pero en realidad en lo que debe de meditar es en esto. Checa, si vas a ir para atrás, pues vete para atrás, ¿no? Meditar en todas las obras del Señor, reflexionar en las obras de tus manos. Si te vas a ir para atrás, vete hasta la cruz, donde Él pagó tus pecados, donde se muestra su justicia y su verdad. Porque es ahí en la cruz donde podemos venir delante de Él y decirle, Señor, respóndeme.
donde en la cruz venció al enemigo que te está persiguiendo. David dice, extendid mis manos, mi alma como la tierra sedienta. Así como la tierra está rogando porque caiga algo de lluvia, así mis manos se levantan delante de ti llenas de sed. Y entonces nos expresa qué es lo que busca. Y creo que esto es lo que todos nosotros debemos de buscar cuando estamos en angustia. Ya el Salmo 142 nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Pero ahora, ¿qué sigue? No solamente echar la ansiedad sobre Él tiene cuidado de ti, es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué debo de buscar? ¿Qué debo de perseguir? ¿Qué debo de enfocarme en qué? Mira lo que dicen estos últimos versículos del 7 al 12. Dice ahí en el verso 7, respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. ¿Qué está buscando? Buscando una respuesta. No está buscando una respuesta en otro lugar, está buscando una respuesta en el Señor. No está buscando la respuesta en otra persona, está buscando su respuesta en el Señor. ¿Y qué es lo que hace? Dice ahí, no escondas de mí tu rostro. Busca su rostro. Buscar su rostro en ese tiempo, sin duda nos recuerda la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, que su rostro resplandezca sobre ti. Esa era la oración del sacerdote por el pueblo. Él va a hacer resplandecer su rostro. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Su rostro. Buscar su presencia en la cueva cuando estoy siendo perseguido. Pero no solamente buscar su rostro, sino dice ahí, hazme oír por la mañana tu misericordia. Busca su misericordia. ¿Qué es lo que está buscando David? Su misericordia. Pero una es que vea tu rostro, que yo pueda verte, pero aquí que yo pueda oírte. Y sin duda, al hablar de oír, ¿qué debo de oír? Su palabra. Necesito ir a su palabra para oír la palabra, el lugar donde lo conozco, el lugar donde tengo su testimonio, el lugar donde voy a encontrar fe, porque la fe viene por el oír. Dice ahí David, porque en ti he confiado, porque en ti he confiado. ¿Qué busca entonces? Busca una respuesta, busca su rostro, busca su palabra, busca misericordia, pero no solo eso. Dice ahí en el versículo 8 también, hazme saber el camino por donde ande. Busca su dirección. Sin duda es algo que tenemos que buscar en medio de nuestra angustia, su dirección, el camino que debo de tomar, el camino por donde debo de andar. Es interesante que venga esto después de hazme oír tu misericordia. Ven a su palabra, ahí vas a encontrar la dirección para tu vida. Pero también dice en el verso 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, busca protección en él. En ti me refugio. El versículo 10 me llama la atención, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. No solamente está diciendo, hazme saber tu voluntad. ¿Dónde encuentro su voluntad? ¿Dónde encuentro dirección para mi vida? En su palabra. Pero aquí me dice, enséñame a hacer tu voluntad. Su palabra es el testimonio que Él me da, de Él mismo. Y en ese testimonio encuentro ejemplos. En Jesús encuentro el ejemplo para servir, porque Él sirvió a sus discípulos. Y entonces puedo hacer su voluntad, porque su voluntad es que pueda servir. ¿Cuál es su voluntad? Que ame. Cuando voy a su palabra, ¿qué encuentro en Él? El ejemplo de amor que yo necesito. Él quiere enseñarme a hacer su voluntad, a amar como Él ama. ¿Qué me dices de la paciencia? Uy, no. Lees el Antiguo Testamento y el Señor tiene una paciencia que dice, Señor, sin duda puedo aprender. Él me enseña a hacer su voluntad al ponerme el ejemplo de su paciencia, mansedumbre. ¿Te acuerdas de Jesús diciendo,
Si estás cansado, trabajado, ven a mí. Lleva mi yugo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Su voluntad es que yo tenga un espíritu manso y lo encuentro en Él. Él me enseña a hacer su voluntad. ¿Qué me dices de perdonar? En Efesios 4 al final me dice, perdona como Él te ha perdonado a ti. Esta petición me encanta, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora la razón que da también, dice ahí, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y estoy aquí para hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios, quiero conocer tu voluntad y que me enseñes a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que busca David? Busca una respuesta, busca su rostro, busca su misericordia escuchando la palabra, busca dirección escuchando la palabra, busca protección, busca su voluntad y le pide, enséñame a hacer tu voluntad. Pero también esto, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Busca su espíritu. El mayor recurso que tenemos en nuestro Dios es su espíritu en nosotros. Es su espíritu en nosotros el que me convence, el que me guía a la verdad. La verdad es Jesús, es su espíritu el que me capacita, es su espíritu. Al darme el fruto de su espíritu, donde encuentro cómo aprendo a hacer su voluntad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que necesito. Busquemos lo que David buscaba. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tú eres mi Dios. Estoy en gran angustia, pero tú tienes cuidado de mí. No solamente voy a echar mi ansiedad sobre Él, voy a buscarte a ti, voy a buscar tu rostro, voy a buscar tu palabra, voy a buscar misericordia en ti, voy a buscar protección, tu voluntad y tu espíritu, porque tú eres mi Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Checa lo que dice al final de este salmo. Por tu nombre me vivificarás. ¿Alguien ha experimentado eso? Alguien Dios lo ha vivificado cuando estaba en angustia. Solo levanta la mano si lo ha hecho Dios. Ok, si tú estás alrededor y dices es que yo nunca, aquí hay hermanos que lo han experimentado y lo han vivido. Él les ha vivificado. Ahora dice ahí, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Alguien Dios le ha sacado de la angustia? Sí, mira a tu alrededor, claro que hay. Ayuda en el Señor, Él puede sacarte de tu angustia. Mira lo que dice ahí, por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Por tu misericordia, por tu amor leal, que fue lo que llevó a Jesús a la cruz, su amor por nosotros. ¿Y qué es lo que logró en esa cruz? Destruir al enemigo. Tenemos frente a nosotros a nuestro Dios, mientras nosotros somos, ¿qué dice al final en el verso 12? Porque yo soy tu siervo. David puede acudir al Señor en medio de su gran angustia, porque es el siervo de Dios y porque Dios es su Dios. Nadie puede justificarse delante de Él, lo dijimos al principio, ¿verdad? En este Salmo 143. Y eso es la realidad, nadie puede justificarse a sí mismo. Pero la justicia nos la ha dado Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice en Romanos capítulo 8, dices, vas a decir el verso 28. No voy a decir el verso 28, aunque encaja perfecto, ¿verdad que sí? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. No, quisiera mencionar este otro, donde dice, ¿cómo no te dará Dios juntamente con Cristo todas las cosas? Eso es lo que Él nos ha dado. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te va a sacar de la angustia en la que estás? ¿Cómo no te va a sacar del lugar apretado en el que te encuentras? ¿Cómo no te va a sacar del lugar tan solitario en el que te sientes? Clama a Él en medio de tu crisis y deposita tu confianza una vez más
Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Señor, encontrar a un David que clama a ti, que te busca, que busca tu rostro, que busca tu misericordia, que busca su refugio en ti, su confianza en ti. Nos invita a cada uno de nosotros a seguir su ejemplo, así como tú, Jesús, en el momento de agonía, en el momento en que tú, Señor, sentías que tu alma estaba angustiada hasta la muerte. Señor, así nosotros somos invitados a venir a ti, Señor. Señor, si algo David había aprendido y algo quería enseñar, era el temor del Señor. Señor, pon tu santo temor en cada uno de nosotros, que nos invite a buscarte, a refugiarnos en ti, a entender que si clamamos a ti, tú nos libras de nuestra angustia. Señor, gracias por tu palabra y por los ejemplos que encontramos en ti para amar, para servir, para perdonar, para ser pacientes, para ser mansos. Gracias por darnos el recurso más grande, tu Espíritu en nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu. Que esta semana, Señor, sea una semana en la que te pidamos tu Espíritu. Pidamos ser llenos de tu Espíritu y fortalecidos por tu Espíritu podamos caminar en medio de las circunstancias de nuestra vida. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.